I epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera ongi etorri zuzeneko honetara ez. Bideo berri honetara, mila esker nahi jarrailtzaileak zareten guztioi, ez dakizu nahi eta ez dakizu nahi ere, eta ben jarraituko dugu Atletik partidoarekin. Mallorcaren kontra, zer moduz moldatzen garen. Gortzak izagatik OBS nahiko arraro da bi. Baina, jarraituko dugu. Vale. Mendetan gauza hau denbora guztian ikusten jarraitu behar dutala. Bueno, vale. Vale. A ver. Gauza hauek aspertzen haute pila bat. Titi batzenatik joan da, hori ez du inorki ere sinezten. Venga. Jarraituko dugu. Frank de Boer. Zer arraio da hori. Bai. Naske jogatuko dugula. Iñigo Martínez kendu beharko dugu. Leku esan zutengatik. Kapitaina Yuri. Garengatik sartuko dugu vencedor. Marcos Berengarrengatik. Azken aldian oso ondo ez duelako jokatu. Eta honekin aurrera goaz. Bai. Gauza horiek hobetuzten baditugu alde bat. Bienvenidos al Bocho, bienvenidos a un templo, bienvenidos a San Mamés. Soy Lama y el que me va a ayudar a comentar no es un becario cualquiera, es González. Un nuevo partido de los nuestros, un nuevo partido de la Liga Española. Llegó la hora del Atleti, que tendrá delante al Mallorca. Hola Manolo, hola a todos, aquí estamos una vez más, con unas ganas tremendas de disfrutar de otro gran partido de fútbol con nuestros espectadores. Bestela zeltaren kontra berriro kontra zaigu, gutxagoekin geratzea eta bi gol penaltiz.
Eta kendu pantalla hori justo ni erditik. Mucho me temo que los locales van a tener que sufrir de lo lindo para abrir la lata en el encuentro de hoy. Tiene toda la pinta de que el equipo visitante ha venido con claras intenciones de plantar el autobús, y es lógico. La defensa le aprieta e intenta aguantar el esférico. Paco, pues parece que el entrenador ha decidido darle una oportunidad a la nueva incorporación del equipo. Esperemos, Manolo, que pueda ofrecer a sus aficionados el debut soñado. ¡Qué pedazo de jugador han fichado, eh! Un central con oficio y del que nadie duda que enseguida va a dejar su impronta en la defensa del... Nikiski para ese cabezazo. ¡Qué pedazo de crack! Paradón digno de los más grandes. Atención que va a portería. Arrudo. Bloquea el disparo. Vía libre por ese costado. Corta el pase y puede haber contraataque. Ha visto bien a su compañero. Qué bien y qué atenta ha estado la defensa. Y no ha podido batir al portero. ¡Qué gran parada! Que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada. ¿Quién la sé? El portero atrapa esa pelota que venía de córner. Va a enviar un centro sobre el área. El Cuero busca el primer palo. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Menudo hueco le han dejado en la banda. Jackson Fernández. Mafeo. Diediu. Pelota al área. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Falla el pase y lo recupera el rival. Tiene toda la banda a su disposición. Bataglia. Con espacio para centrar. Ay, mi madre, niño, te has pasado por un poquito. Vale, hombre. Sacarán desde el lateral. Tiro peligroso. Gol. Se rompe el 0-0, Paco ya puede mover la primera bolita en el ábaco. Ese que llevas para contabilizar los goles. Esto es tecnología fiable, Manolo. Ni se cuelga, ni hay que actualizarlo, ni nada. Abre el marcador con este tanto 1-0. Williams. Puede haber peligro. Vale, gol. Y este gol pone el empate. Nos pasa la repetición del tanto. Gran movimiento para superar a su marcador. ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancando en el momento preciso. Hubo encarado al portero y pumba. Tras este gol vuelven las tablas al marcador, empate a 1. Vale, Benjabetxa berreskuratu beharko du apur bat. De Marcos. William. ¡Qué bien buscó el hueco! Y entra gol. Otra vez gol. Que me voy a dejar la garganta con tanto cantar los goles. Ahí tenemos de nuevo la jugada del gol con ese balón al espacio. Y solo quedaba ya meterla para adentro. Y vaya si lo hizo. Remató al palo corto y para adentro. Eso sí, creo que habrá más de una miradita hacia la portería. El balón queda suelto, lo pierde. Capa. De Marcos. Intercepta el pase. Bataglia. Eso termina en los pies del rival. Va envenenada. Ese disparo es tan flojo como yo. Unai Núñez.
Muniain. Yuri la pone en el área, pero al compañero le faltó convicción. Ojito que no duda. Cómo me gusta un buen despeje. Pase con mucho peligro. Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. Vaya parador. Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. Unai Núñez. Vale, con tus. Geray. Dani García. ¡Qué mal! Todos atrás defendiendo. ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador, ya llevan 2 de ventaja. Y ahora veremos si les parece suficiente o si todavía quieren más. Y aquí tenemos otra vez el gol, ya lo ven. El centro no ha sido nada malo y no ha tenido que hacer nada más que meter la cabecita. La diferencia con el de los goles, el partido está 3-1. Ha sonado el silbato, vamos a ver. El Chelsea tenía muy claro que quería el jugador y finalmente lo ha firmado. El futbolista Manolo va a aportar mucho al equipo, así que creo que pueden estar muy contentos por lo que han adquirido. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. No consigue apoderarse de la pelota. Menudo hueco le han dejado en la banda. Abre la jugada retrasando. La agarran a. Piensa el pie, no me lleva. Rulo, vale, Rulo. Pero qué bien lo hace, ¿eh? Levanta la cabeza, mira atrás y la pone para el compañero. Y la defensa se le ha echado encima. Pero ha resistido y ha rematado para adentro. Bueno, este resultado marca la diferencia para uno de los equipos y todavía estamos en la primera parte. Vale. Ahí están los 3 pitidos. 15 minutos de refresco y volvemos. Betabhut Elsek Hut. El partido se reanuda en esta segunda mitad. Esto ya ha comenzado. A ver. Jetson Fernández. Se marcha de su par. Lo ha tocado el rival. Buena recuperación. Raúl García. Balón para la Pantera William. Yuri. Dani García. Atención que el pase es robado. Cuidado con el contraataque que lleva peligro. Protege la pelota. Taque Cubo. Se acerca a la portería. Ojito que aún pueden remacharla. Había picuta. La Liga Santander nos espera de nuevo con un apasionante encuentro donde el Atleti se enfrentará al Atlético de Madrid en calidad de visitante. Manolo Lama y yo mismo estaremos aquí sentados para que no se pierdan ningún detalle de lo que promete ser un gran partido. Despeja en el centro. Está buscando un compañero para centrar. Menos mal que la ha cortado. Muy buena presión en campo contrario. Chuta a puerta. Y Vale, hace gol. Hace Nolaco gol. con este gol. Sharon. Anda, ¿qué tal? Un
Raúl García. Villa libre en partes. Eta de Marcos. Sancet en orden. Eta Sancet Goyan. Aldaketa bikoitza. Algo de esperanza a su equipo. Ahora el empate está un poquito más cerca. Pues sí, van a mover el banquillo, tenemos cambio. Se reanuda el juego con 4-2 en el marcador. Sale de la cancha con el 18 de Marcos y con el Podrían estar moviendo la pelota hasta el día de Nochevieja. entrará en el terreno de juego con el 20 Geray, y con el 8 Capa. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Pase con mucho Villa peligro. libre. ¡Gol, Gol. gol, 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 gol! Villa libre. Y el balón se va Pues hasta agarra, el fondo de la red. Me gusta este gol por el control de la altura de la pelota. La defensa no estaba tan atenta como debía y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. 5 para uno y 2 para otro. Hacen un total, si no me fallan las cuentas, de 7 golitos. ¡Qué Es que Barrotes espectáculo! es un modelo. La pasa y la vuelve a pasar el Athletic de Bilbao, que no está teniendo Ya ningún sabe. problema hoy para mantener la posesión. La verdad es que el resultado no podría reflejar mejor el control absoluto de la pelota. El Mallorca sigue jugando. Ley de la ventaja para los bermellones. Es un gol cantado. Pues aún habrá cosas que decir en este encuentro que ya parecía totalmente decidido. Por lo menos ese abismo en el marcador se ha reducido a una distancia salvable. Bien. Hay partido, Manolo. Hay novedades de gol en el Coliseum Alfonso Pérez. Así es, ha entrado el primer gol del Getafe. Es el primer gol del encuentro, 1-0. Se han jugado 68 minutos de partido. Eso es informar y lo demás son tonterías. Ay, qué pena, penita, pena con lo bien que lo había hecho. Perdura Saque de de tal, está mal puerta. carria. Ah, bueno, sí, ya tuvo gata. Nainek baloi hartzea ere. Ondo Williams. Sacará de banda al Atleti. Geray. Dani García. El pase no le sale como esperaba. Bataglia. Taque Cubo. Ángel. Rechazo del portero. Qué manera de sacar la pelota, Paco, porque yo ya la veía dentro. Y sus compañeros también, pero el guardameta ha estado realmente inspiradísimo. Atraviesa líneas como un puñal. Sí, Gol, sí, gol, barra. gol, gol, el gol marcado. ¿Te gustó, Paco? Abajo es donde más le duele a los porteros y aquí lo hemos visto. Estos quieren aumentar la diferencia y hundir al rival. De momento lo están consiguiendo. No solo están jugando mejor, sino que están teniendo mucho más acierto. Están consiguiendo la ventaja con... Eta behin kenduko dugu Yuri. Urrengo partiduan beharko dugulako. Valenciaga. Hala, guazen. Contundente. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Jackson Fernández. El defensor se queda atrás. ¡Qué paradón del portero! Fue buenísimo. Golpe Cambio de otro. cromo. Se va a producir una sustitución.
Magnífico saque. Despeja el saque de esquina. Es una buena oportunidad para centrar. Centro despejado y pasa el peligro. Excelente pase al espacio, pero no van a sacar nada de la jugada. Tiene toda la banda a su disposición. Taque Cubo. Ángel. Mucha potencia pero sin control y a la grada. Y mira que no estaba lejos de la portería, pero con un remate más suave había bastado. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Geray. Unai Núñez. Valenciaga. Se lleva el balón el equipo rival. Ángel. Pase que se adentra con mucho peligro. El cancerbero lo detiene. Córner bien sacado. No hay más. Un córner de Parvulario. Muy flojito el centro. El árbitro mira el reloj. ¿Cuánto queda? Pues ahí lo tienes, hermano. 2 minutitos más que nos regala el árbitro. Muchas gracias, Antonio. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Se acabó el partido. Vale, el equipo Seita local y cumple ante luego la grada y se lleva la victoria. gol que llega No y se le pueden partido poner muchos honetan. peros a su triunfo, Baina beno, no. Hemen euren lehen da iziko gola. Lehenengo Tiro heldu eta gola. peligroso. Gol, 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 gol. Y se Bueno, a ver. Apur bat bazen ikuste. Rendimentua jokalari. Villalibre oso ondo egon da jokaliriko Williams, 8,1, 2 gol eta asistentzia bat. Valenciaga agian okerrena, baina jokatu ditu azken minutu horiek pentsera defentsibo erabilita. Bueno, orokorrean ondo gondira. Eta noski partidu osteko elkarrizketa hori. Eta Getafek bat eta irabazi dio el seri. Gracias por su tiempo. Le agradezco que haya aceptado contestar a estas preguntas. Vale, Williams pozik dago. Erreza. Gracias por su tiempo. Hori puntu gehiago. Bueno, lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko izan zaizuela eta hurrengoan gehiago